WhatsApp 829-836-0088. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. La Universidad Teológica Shalom presenta su programa Encuentro Teológico, un estudio sistemático de las principales doctrinas de la Palabra de Dios. Ya está en el aire, Encuentro Teológico. Saludos amigos y bienvenidos a Encuentro Teológico, tu programa de teología cada mañana, cada domingo a las 8 de la mañana a través de Radio Alma Cristiana. Les saluda el pastor Jonathan Stubbs desde Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde que este programa Encuentro Teológico llega a ustedes con el auspicio de la Universidad Teológica Shalom. La Universidad Teológica Shalom imparte licenciatura, maestría y doctorado en teología. Bueno, y como cada domingo nos acompaña nuestro queridísimo hermano Fernando Frías desde la ciudad de Nueva York. Así que adelante, querido hermano Fernando. Buenos días. Sí, buenos días de toda la República Dominicana. Buenos días a todos los pueblos del mundo a través de la red cibernética. Un abrazo bien fuerte en este nuevo año 2020. Estamos en la ciudad de Nueva York, que amanece con una temperatura de 38 grados Fahrenheit, mayormente nublado y una sensación térmica de 27 grados Fahrenheit. Bienvenidos a un nuevo programa de la serie Encuentro Teológico. Amén. Un abrazo fuerte para toda esa vasta audiencia que están en sintonía con esta Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. A propósito que este es el primer programa de este año 2020 y hoy estaremos hablando un tema cardinal, fundamental, que todos deben conocer, que nos dice la Biblia acerca del hombre y su creación. Vamos a hablar sobre el hombre, su creación, su naturaleza y su triste caída. Así que vamos a dejar a nuestro hermano Fernando Frías para que nos dirija en oración. Adelante. Buen Dios y Padre Celestial, te bendecimos, te honramos, Señor, te damos gracias por este día nuevo, por esta mañana fresca. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te damos las gracias por encontrarnos de nuevo, Señor, ante este altar radial y llevar tu palabra al corazón del hombre. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos ilumine, que nos traiga la ciencia, el conocimiento, la revelación de tu palabra, Señor amado, para llevarla al corazón de tanta gente que está en la sintonía de esta radioemisora. Señor, te damos gracias y te pedimos que nos ayude en este día a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Bien, la base bíblica que vamos a considerar la encontramos en Génesis. Génesis es considerado el semillero de la Biblia porque allí encontramos el origen de todo lo creado, incluso de la creación de nosotros mismos, del hombre. Génesis capítulo 2, vamos a considerar el versículo 7. Y dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Repito este versículo. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. La pregunta que muchos se hacen y donde lamentablemente han surgido muchas teorías falsas, doctrinas erróneas acerca del hombre y su naturaleza. Muchos se preguntan, ¿qué es el hombre? Pues la Biblia nos da una definición clara de qué es el hombre, de quién es el hombre, cuál es su naturaleza
de qué está compuesto el hombre, el ser humano, y cuál será su destino final. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Y por qué causa vino la muerte al hombre? Por eso es importante escudriñar las Escrituras, y Dios nos ha concedido este espacio para poder llevar luz, conocimiento a cada oyente por medio de la palabra de nuestro Dios. Fernando, ¿qué te parece este versículo neurálgico que encontramos aquí en el libro de Génesis acerca de la creación del hombre? Sí, lo primero, pastor, es un honor poder estar con usted en esta mañana y en este nuevo año. Es interesante notar que lo primero, pastor, que la Biblia señala es que el hombre es creado con dos materias primas, el polvo y el espíritu. Es decir, que denota claro que el hombre tiene una parte que es materia y una parte que es espiritual. Cuando los científicos en un tiempo de la historia se burlaron de esta declaración de que el hombre había sido creado del polvo de la tierra, pero es la misma ciencia con el paso de los tiempos que corrobora esta parte bíblica donde dice que el hombre fue creado del polvo de la tierra, porque la ciencia ha demostrado que las partes que están en la tierra están en el cuerpo del hombre. Sí. Que los elementos que tiene la tierra, llámese el yodo, potasio, magnesio, el zinc, el hierro, todos los elementos que tiene la tierra están en el cuerpo del hombre, y los elementos que están en el cuerpo del hombre son parte de la tierra. Y cuando dice que sopló en su nariz aliento de vida, habla claro de que el ser humano tiene una parte que es inmaterial. Una parte evidentemente una parte que le pertenece al orden divino. Y sí, creado con dos lenguajes para cada dimensión. Recuérdate que el hombre como materia está unido a la materia, y como materia tiene un lenguaje que pertenece al mundo natural. Por eso que el lenguaje del mundo natural es la razón, el raciocinio. Uno de las virtudes más impresionantes del hombre es que Dios puso en él el raciocinio. O sea, el hombre tiene la capacidad de razonar, y la razón es el lenguaje del mundo natural, mientras que la fe es el lenguaje del mundo espiritual. Polvo y espíritu, materia y espíritu. Ahora, cuando hablamos de esta creación especial de Dios, de esta creación superior, fíjate que Dios crea todo, prepara el escenario para que el hombre se deleitara de su presencia. La Biblia dice que el hombre tenía una comunión estrecha con Dios. O sea, Dios hablaba con Adán, Adán hablaba con Dios, pero era una comunión íntima que ellos tenían en ese lugar donde Dios los había creado. Incluso Dios, luego que los crea, dice que los coloca en Edén, en el huerto de Edén, y era un lugar riquísimo. Allí había todo tipo de piedras preciosas, de oro. Era un lugar que estaba lleno de la bendición de Dios. El hombre podía disfrutar de todo lo que Dios le había creado, pero también ese mismo Dios le había establecido límites al hombre. De todo árbol creado tú podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí está la advertencia divina, la sentencia que Dios le da al hombre. Han surgido muchas teorías que, como por ejemplo la teoría de Darwin, donde dice que el hombre vino de los seres inferiores, o sea, fue evolucionando, la teoría de la evolución, hermano Fernando. Sí, la teoría de la evolución a través del tiempo ha
ha querido confrontar la doctrina de la creación, la cual nosotros defendemos teológicamente de una manera muy clara. Y la verdad que para nosotros defender la teoría o más bien la doctrina de la creación no se nos hace tan difícil, porque la Biblia tiene una revelación clara acerca de cómo Dios creó al hombre de una manera tan clara. La Biblia lo muestra. Fíjate que el hombre fue creado con identidad. Cuando Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, hay una identidad espiritual. Así es. O sea, Pero que el hombre fue creado superior a los animales. Porque todo fue creado y Dios le dijo a los animales, por ejemplo, produzcanse, desarróllense, pero el hombre fue creado conforme a la imagen de Dios. Ahí es donde está la parte especial. Sí, y no tan solo le dio la capacidad de tener la imagen espiritual, sino que también le dio la capacidad de tener una identidad física, o sea, una identidad de la materia. Fíjate que la creación del hombre es impresionante porque cada hombre es único y eso se llama identidad. Si en la tierra hay más de 7.000 millones de gente, de personas, cada persona tiene su propia huella digital, o sea, la huella mía no la tiene nadie en esos 7.000 millones de personas. Así es. La iris de los ojos es única, el timbre de voz es único. Es decir, que la creación del hombre por parte de un ser todopoderoso, con una perfección y un diseñador impresionante, es clara en la Biblia. Fíjate que el hombre fue creado, como todo lo creado por Dios, con un propósito. O sea que Dios no crea nada que no tenga un propósito. Es decir, que la creación del hombre encontramos su propósito en la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios nos habla acerca de ese propósito. Capítulo 1, verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En el verso 4 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, el hombre fue creado para la gloria, para alabar la gloria de Dios. Y hay un versículo también en Isaías 43:7 que dice el Señor, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y es importante nosotros saber cuál fue el propósito de la creación, con qué propósito Dios crea al hombre. Dios lo crea para su gloria, por el beneplácito de su voluntad, para la gloria de su nombre y para que el hombre tuviera comunión con él. Correcto. Usted decía que Dios lo había colocado en el huerto del Edén. Precisamente Edén significa deleite. O sea que era un deleite para Dios tener una relación con el hombre que él había creado a su imagen y a su semejanza. Y asimismo, como el Dios creador es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también hizo al hombre tripartito. O sea que el hombre es concebido en tres partes. El ser del hombre está envuelto en lo que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Ahora, en el versículo 11 del capítulo 2, allí vemos la riqueza que había allí en Edén. Dice que el hombre fue puesto en ese lugar que tú mencionabas, el huerto, llamado el huerto de Edén, que se desconoce su lugar físico. El versículo 11 dice que salía de Edén, versículo 10, salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila,
donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Fíjate en qué lugar Dios había colocado al hombre, honrando el significado de esta palabra Edén, que significa deleite. El hombre se estaba deleitando de su presencia. Pero en medio de todo eso, Dios también le establece sus límites, le establece rigurosamente una labor, una función de mayordomía al hombre. El versículo 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjese algo importante, que el hombre fue creado con el propósito de que el hombre fuera productivo. Muchos dicen que el trabajo es una maldición, pero vemos que antes de la caída ya Dios le había establecido al hombre un trabajo, una labor, una función. El hombre no iba a estar como un holgazán allí en el huerto, sino que Dios le había establecido claramente sus funciones al decirle para que lo labrara y para que lo guardase. Fernando. Sí, muy interesante esta parte teológica de este tema, porque entramos en lo que es un hombre creado con inteligencia propia, o sea, no fue creado como un robot, sino que el hombre fue creado con inteligencia, con sabiduría, con conocimiento para que desarrollara la ciencia y la tecnología. Hay algo bien interesante que es acerca de que Dios hizo al hombre libre, fue creado para ser libre, pero no independiente. Y me llama mucho la atención porque aquí se emite el primer decreto del reino de los cielos para la vida del hombre, cuando Dios le dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Hay un decreto de parte de Dios, y a veces vemos los hombres decretando, como que si el decreto puede salir del corazón del hombre, cuando el decreto tiene que salir del trono de Dios. Así es. Y se da mucho este asunto que se está moviendo en los últimos tiempos, cuando el hombre decreta. El hombre no puede realmente hacer lo que le corresponde solamente y exclusivamente a Dios. Amén. Fíjate que el hombre, pues, aquí tenemos la doctrina del libre albedrío. O sea, el hombre es creado para ser libre, pero no independiente. El hombre tenía que seguir dependiendo de Dios para tener éxito, para que su creación tuviera éxito. Y aquí existe lo que es la primera dispensación del hombre, que es la inocencia. Y cuando el hombre transgrede, cuando el hombre transfiere, cuando el hombre desobedece la orden de Dios, el consejo de Dios, cuando el hombre desobedece, entonces aquí viene lo que conocemos como la caída del hombre. En otras palabras, la naturaleza del hombre fue afectada por su desobediencia. El versículo 25 dice que y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y como tú mencionabas acerca de la primera dispensación, que es acerca de la inocencia, fíjate cómo ellos no se avergonzaban a pesar de estar desnudos. Ahora, a partir del capítulo 3, allí nos habla acerca de la caída, la desobediencia, cómo Satanás, el príncipe de las tinieblas, le prepara el escenario a la mujer. Es correcto. Le prepara el escenario perfecto para la caída. Algunos teólogos consideran de que en el momento en que Eva fue tentada, el apóstol Pablo dice que la mujer fue tentada primero y luego el hombre.
En el momento en que esta mujer fue tentada, es muy probable de que ella no estaba al lado de su marido. Escuche lo que dice el texto. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esa conversación que establece Eva con la serpiente, evidentemente nos muestra de que Adán no estaba en ese momento al lado de ella. Adán no estaba escuchando esa conversación. ¿Por qué? Porque luego, entonces que la mujer come del fruto, luego entonces le da de comer a su marido. Fernando. Sí, realmente la Biblia señala que el pecado no se había concebido, o más bien, la maldición no había entrado al corazón del hombre hasta que el hombre no comió del fruto prohibido. Muchos teólogos habían implicado a la mujer en la culpabilidad de manera directa, y este verso señala acerca de que todavía no había la maldición en el corazón del hombre por causa de la desobediencia. En otras palabras, el pecado se coincidió, pero se nota claro que había una separación en la distancia, en el tiempo entre Adán y Eva, cuando la serpiente antigua hablaba con la mujer. Bien interesante esto, porque cuando la maldición del pecado entra al corazón del hombre, entonces el hombre entra en la segunda dispensación, que es la dispensación de la conciencia. Ahora el hombre despierta consciente de que está desnudo, y ahora conoce el bien y el mal. Es decir, que Satanás le preparó un escenario con una verdad y una mentira. La verdad era que iban a ser igual que Dios. La mentira era que no iban a morir, cuando Satanás sabía de manera cierta que iban a morir. Esa muerte no es una muerte solamente física, sino que Satanás sabía que era una muerte espiritual. Por eso Pablo revela en Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos. Satanás sabía que el hombre iba a ser destituido de la gloria de Dios, y Pablo revela en Romanos capítulo 6, verso 23, que la paga del pecado es muerte. Pero esa muerte es espiritual, y la muerte espiritual es la separación del hombre y su creador. Ahora vemos que inmediatamente la mujer da de comer al marido, inmediatamente sus ojos fueron abiertos. Lo primero que ellos se dan cuenta que estaban desnudos, descubren la vergüenza de su desnudez. Entonces dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa es la manera de la reacción del hombre ante la vergüenza de su pecado. ¿Qué el hombre intenta con esto? Taparse, esconderse de la presencia de Dios. Fíjate que antes de la caída, Adán hablaba con Dios, Dios hablaba con Adán. Adán no temía a la voz de Dios. Ahora, una vez Adán peca, cae, inmediatamente teme a la voz de Dios, entra el temor en él, busca la manera de esconderse, de ocultarse del Señor, porque él sabía que había infringido la ley de Dios. Entonces dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Fíjate que el hombre era el responsable, el hombre era el mayordomo. Por eso Dios no llamó a la mujer, sino que llamó al hombre, porque el hombre
era el mayordomo. El hombre era el responsable, era la cabeza, y por eso el Señor le dice, ¿dónde estás tú? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba Adán? Sí, estaba hablando de su posición, la posición que Dios le había dado como cabeza, la posición que Dios le había entregado como autoridad, como mayordomo de ese primer hogar, esa primera familia que Dios instituyó al principio. Fernando. Sí, la verdad es que nosotros hablamos de un tema hoy que nos envuelve a todos los hombres, la raza humana. Bien interesante hablar acerca de lo que ha sido nuestra, no solamente nuestro origen, sino nuestras características. El hombre se vio afectado por el pecado y el pecado hizo que el hombre empezara a caminar de una manera independiente, o sea que el hombre se volvió independiente y el hombre se vuelve independiente cuando se aleja de Dios. El hombre se vuelve independiente cuando no está de acuerdo en hacer la voluntad de Dios. Y me llama mucho la atención que cuando el hombre cayó en la desgracia, en la maldición del pecado, no solamente fue destituido, no solamente vino una sentencia de muerte sobre su vida, sino que el hombre cayó en las manos del enemigo. En Primera de Juan capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Es decir, que obviamente el hombre cayó en las manos del enemigo. Por eso es que la obra de Cristo es tan extraordinaria, porque cuando el hombre llega, o más bien cuando Cristo llega al corazón del hombre, el hombre es arrebatado de las manos del enemigo y es quitada la sentencia de muerte. Fíjate, Fernando, también, y queridos oyentes, que a pesar de que Dios había mostrado su misericordia para con el hombre, el versículo 21 dice que Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí evidentemente se muestra el primer sacrificio que fue hecho por el mismo Dios, y este primer sacrificio tipifica el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ellos estaban desnudos, y dice que en el versículo 21 que Jehová Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, y muestra allí la misericordia de Dios. A pesar de que Dios había manifestado su misericordia, sin embargo, el pecado trajo consecuencias terribles a la vida del hombre. Dice que el mismo Dios que lo puso en Edén, el mismo Dios que le había dado privilegio, ese mismo Dios también lo sacó del Edén. Lo sacó. No fue el diablo que lo sacó, fue Dios que lo sacó de Edén como consecuencia de su pecado, y dice que maldice la tierra por causa del hombre. Entonces vienen maldiciones a la vida del hombre. Ellos comenzaron a buscar culpables, y dice Dios, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esto le llamamos el protoevangelio. Correcto. Tipificando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también vinieron consecuencias. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, tu deseo será para tu marido, él se enseñoreará de ti, maldita será la tierra por tu causa. Allí vemos que Dios maldice la tierra, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerá plantas del campo. Y esas consecuencias las estamos viendo hoy en día, Fernando, cómo el hombre tiene que trabajar la tierra, incentivar la tierra con productos químicos que a la vez están afectando la salud del ser humano. Fernando, adelante.
Sí, en este programa seguimos debatiendo contra el concepto o la teoría de la evolución. Fíjate que la evolución no tiene pruebas fehacientes, no tiene principios, realmente es una teoría vaga que no tiene ningún fundamento, mientras que estamos defendiendo la creación de una manera tan palpable, ¿verdad? Y cuando hablamos en la teología acerca del hombre, hay una parte bien interesante que tenemos que notar, y es que el hombre es tripartito, es decir, el hombre como espíritu, alma y cuerpo queda muy bien desglosado. La Biblia va revelando, por eso es que la primera regla en la hermenéutica es que la Biblia es su propio intérprete. Cuando decimos que el hombre es tripartito y decimos que es espíritu, alma y cuerpo, es porque la misma Biblia lo dice. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces pasamos a la parte del espíritu, que es obviamente el componente filosófico, psicológico, artístico del conocimiento humano, que incluye nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros miedos, nuestras pasiones y nuestra creatividad. También el espíritu funciona como un dispositivo, es eso que nos ayuda a mantener esa relación espiritual con el Dios que nos creó. Así es, así es. Y es que en el espíritu también está algo importante, y es la vida del hombre. O sea, el soplo de Dios. Fíjate que cuando una persona muere, la escritura dice que el espíritu va a Dios quien lo dio. Yes. De manera que cuando esa persona muere, para ese espíritu salir del hombre, evidentemente necesita un permiso, porque eso no le pertenece al hombre, le pertenece a Dios. Así que eso es así, pastor, es correcto. Hay una diferencia que tiene que ser establecida sobre la base de que el espíritu y el alma son dos cosas totalmente diferentes. El alma en la Biblia aparece el vocablo alma, que se da como una traducción de la palabra hebrea net la ruach, que es viento. Espíritu en hebreo, en relación a la antropología, es el hálito de vida. Génesis capítulo 2, verso 7. Por eso algunos asocian la misma palabra que se utiliza para espíritu como alma, y hay algunos que solamente hablan de que el hombre está compuesto por dos, que es alma y cuerpo. Sin embargo, la palabra del Señor nos da una amplia definición de ambos, tanto el espíritu, que ya como dijimos que va a Dios que lo dio, el alma, que es el asiento de las emociones, de los anhelos del hombre, y el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, la vida del creyente. Sí, pastor, a usted habló ahora del cuerpo humano, y el cuerpo en la parte espiritual es el templo del Espíritu Santo, pero es extraordinario y maravilloso cuando hablamos acerca del cuerpo humano, porque el cuerpo humano es hecho con una perfección impresionante. Fíjate que hablamos de 5 sentidos y elaborado en base biológicamente a sistemas y aparatos. Estamos hablando de que el hombre como máquina tiene una perfección
que debe de ser elogiada, y yo creo que ha sido una de las partes donde la ciencia y algunos que se hacen llamar ateos, cuando vamos al cuerpo humano encontramos una máquina perfecta, con un sistema digestivo, circulatorio, nervioso, sistema respiratorio, articular, muscular, endocrino, inmunológico, esquelético, linfático. Increíble. Un intestino delgado que en un adulto puede medir entre 5 y 7 metros. Wow. Sin embargo, esos intestinos están bien dobladitos, tremendo. El impresionante y enigmático cerebro, compuesto principalmente de agua y grasa, que se calcula de 80.000 a 90.000 millones de neuronas dentro de una caja fuerte que es el cráneo. Wow. Donde se deposita la mente, la memoria, la conciencia del hombre. Es decir, que cuando hablamos del cuerpo del hombre, hablamos de una máquina impresionante. Así es. Bueno, vamos a una breve pausa. Usted no se mueva de la sintonía. Estamos hablando en el día de hoy acerca del hombre y su caída. Para nosotros es importante saber que nos escuchas. Si estás en sintonía, repórtala al número de WhatsApp 829-836-0088. Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. ¿Quieres estudiar teología? ¿Te gustaría conocer más de la palabra de Dios? Predicar el Evangelio con precisión. Ven con nosotros a estudiar teología en la Universidad Teológica Shalom, donde impartimos licenciatura, maestría y doctorado en teología. Las inscripciones están abiertas ya. Para las primeras personas en este mes, inscripción gratis en Santo Domingo, República Dominicana. Para contacto, comunícate ahora al teléfono 829-836-0088. Universidad Teológica Shalom, a la luz de su palabra. Estamos de vuelta con ustedes en Encuentro Teológico. Seguimos platicando con nuestro hermano Fernando Frías acerca de este tema tan interesante en el día de hoy, acerca del hombre y su caída, que hemos visto acerca de la naturaleza del hombre, qué es el hombre y su depravación, su caída. Inmediatamente el hombre peca. Toda la raza humana fue infectada con este mal llamado pecado. Y el pecado, dice, por cuantos todos pecaron. Quizás algunos dicen, pero yo no he hecho nada malo, yo no tengo de qué arrepentirme, porque yo nunca he matado, yo nunca he robado, yo no al que tiene hambre yo le doy de comer. Sin embargo, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, por cuanto todos pecaron. Y no solo que pecaron, que están destituidos de la gloria de Dios. El hombre perdió muchos beneficios. Incluso algunos estudiosos consideran de que el coeficiente intelectual de Adán antes de la caída y después de la caída es muy diferente. O sea, perdió muchas de sus propiedades. El coeficiente intelectual de Adán antes de la caída era muy superior, porque ponerle nombre a todos los animales, y no solamente eso, tener señorío sobre ellos, era una habilidad, una facultad que Dios le había concedido. Y algo también que pudiéramos mencionar es que el hombre antes de la caída originalmente fue llamado a comer hierbas, frutas, es decir, su modo de alimentación era vegetariano, porque el hombre no tenía necesidad de matar, la muerte no existía, no tenía que matar un animal para comer. Luego de la caída, entonces el hombre
Dios le da permiso para comer carne, pero le hace una prohibición de no tocar la sangre del animal, porque en la sangre está la vida. Entonces vemos allí claramente ese panorama que Dios le presenta al hombre. Después de la caída vinieron espinos, cardos, maldiciones. Dios los expulsa del huerto. Vinieron consecuencias terribles a la vida del hombre. Fernando. Sí, evidentemente el hombre perdió muchos de los beneficios que Dios le había brindado, aunque el beneficio más grande era haber tenido una relación, o sea, una intimidad, haber tenido esa parte donde el hombre y su creador estaban unidos a través de el espíritu. Había entre Dios y el hombre una coinonía que el hombre rompió en la desobediencia. Es decir, que el hombre era libre para escoger, era libre para tomar las decisiones y sigue siendo libre para tomar las decisiones. Y qué triste saber que el hombre muchas veces toma las peores decisiones, y cuando el hombre no toma una decisión que vaya en armonía con lo que es la voluntad de Dios, el hombre, pastor, siempre tendrá consecuencias devastadoras. Cuando el hombre no desea caminar con Dios, cuando el hombre no desea hacer la voluntad de Dios y hacer su propia voluntad, es obvio que la desgracia se avecina. Me llama la atención también que el hombre ahora en el pecado no solamente hay una maldición, no solamente hay una sentencia de muerte, sino que esto afectó de manera física y de manera espiritual. O sea, ahora el hombre va a conocer la muerte, el hombre conoce lo que es la depresión, la ansiedad, las diferentes enfermedades, el temor. O sea, empieza una desgracia devastadora en la vida del hombre. Así es, pero no todo estaba perdido. Como vemos allí, Dios manifestó su gran amor para con el hombre a pesar de su condición. Dios no lo abandonó. Dios no abandonó al hombre a pesar de que había infringido su ley. La Biblia dice en Romanos capítulo 5 verso 8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pedro también dice que Jesucristo, aquel cordero inmolado, fue destinado desde antes de la fundación del mundo. De manera que podemos decir de que la caída del hombre no le tomó a Dios por sorpresa. No fue una sorpresa que Dios, wow, no sabía que el hombre iba a fallar, que el hombre iba a pecar. No, ya Dios tenía un plan redentivo, y ese plan se manifestó en la encarnación de su Hijo Jesucristo. Dios se humanó, Dios se encarnó, Dios se hizo hombre, y de esa manera mostró su amor hacia la humanidad, abriendo un camino nuevo y vivo a través del velo para que todo aquel que se acerque a Él tenga vida. Por eso dice la palabra del Señor que el que en Él cree no será condenado. El que cree en Cristo, el que pone su confianza en Él, el que deposita su esperanza en Él, tiene vida eterna. Oiga, vida eterna, no una vida temporal de 70, de 80 años, no, una vida eterna. O sea, Dios levanta, recupera todas las cosas que el hombre había perdido en Edén. Sí, pastor, y algo bien interesante que hay que señalar es que Dios tomó la decisión de resolver el problema en el mismo escenario. Ajá. Entonces Dios emite el segundo decreto del reino de Dios para la vida del hombre,
cuando ve al hombre postrado, destruido por causa del pecado, entonces Dios emite un decreto con dos resoluciones. Cuando Dios le da los juicios al hombre, le da los juicios a la mujer, entonces llega donde Satanás, y aquí emite el segundo decreto, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, Sí. entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que Dios estaba diciendo, algo bien interesante, teológicamente yo le llamo un decreto con dos resoluciones. Resolución número 1, Dios le está diciendo a Satanás, por cuanto tú engañaste a la mujer, yo voy a hacer que de las entrañas de la mujer nazca uno que arrebate el imperio de la muerte que tú has tomado hoy. Resolución número 2, en el mismo decreto, Dios le está diciendo, ahora va a haber guerra entre la simiente tuya, que son los demonios, y la simiente de la mujer, que es el hombre. Por eso Efesios dice en el capítulo 6, verso 12, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, que Dios resolvió el problema en el mismo escenario, haciendo la promesa más extraordinaria acerca de que vendría el Salvador de la raza humana, y que iba a ganar, pero iba a ganar saliendo de las entrañas de la mujer. Por eso el diablo desde el principio quiso detener esa simiente santa y esa línea genealógica de Cristo, quiso detenerla por todos los medios. Por ejemplo, Caín mató a Abel, pero quiso detener en Abel esa descendencia santa. Pero dice la Escritura que Dios levanta un sustituto, que es Set, y la palabra Set significa sustituto. Es decir, que a pesar de que el enemigo intentó detener el plan, la línea genealógica de Cristo, matando aún los niños que iban a nacer en esa misma línea, Dios siempre tenía un plan y cumplió y llevó a cabo a feliz término su maravilloso plan. El plan de la redención del hombre, y ha abierto un camino para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree no morirá eternamente, sino que pasará de muerte a vida. La resurrección, por eso decimos, Fernando, que no es una cosa, es Cristo mismo. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso aquel que está en Cristo no muere, aunque la muerte vino a causa del pecado. El que está en Cristo no muere eternamente, sino que pasa a la presencia de Dios, pasa a dormir, a descansar con el Señor. Por eso que cuando una persona, un creyente, parte de esta tierra, siempre decimos, ha pasado a mejor vida, ha pasado a la presencia del Señor, está al descanso eterno. Pero aquel que está sin Cristo, ahí sí hay problemas. Si usted no tiene a Cristo en su corazón en este día, le hacemos una maravillosa invitación para que rinda toda su vida al Señor, el único que puede salvarle, el único que puede librarle de las consecuencias del pecado. Fernando, adelante. Sí, pastor, hay que señalar y hablarlo de manera clara y contundente, que el único medio de escapar con vida de este tiempo que estamos viviendo es a través de Jesucristo, porque el destino del hombre está marcado con la muerte. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice que de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es decir, que el que se va de aquí sin Cristo ya no vale 9 días, cabo de año,
El que sale de aquí sin Cristo sabe que se perderá porque hay una condenación eterna. Y por eso no nos cansamos de hablar acerca de el Cristo de la gloria, hablar acerca de la esperanza que tenemos en Cristo, la única esperanza de vida para la raza humana, para salir con vida de este lugar, es a través de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, Padre, si no es por mí. Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Excelente. Bueno, llegamos por el día de hoy al final, ya no hay tiempo para más. Solamente vamos a orar, a pedir al Señor por tu alma. Tú que nos estás escuchando, que nos sintonizas por primera vez, es una gran oportunidad que Dios te da en este día de rendir tu corazón a Jesucristo. Él es la fuente, la única esperanza para nosotros salvarnos. Entra al arca. El arca es Cristo Jesús. Adelante, Fernando, con este momento de oración. Y si hay algún amigo o alguien que no conoce del Señor, que desea en este día rendir su corazón a Cristo, también que ore con nosotros la oración de arrepentimiento y que pida a Dios misericordia, porque en Él hay abundante misericordia. Adelante, Fernando. Sí, todo aquel que en este momento está escuchando este programa y ha escuchado esta palabra que ha llegado al corazón de todo hombre a través del Espíritu, puede repetir conmigo esta oración y decir: Padre, me acerco a ti en esta mañana para que me perdones. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Entra a mi corazón, lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dice conmigo en este día: hoy recibo a mi Salvador, reconociendo que Él murió y pagó un precio por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, entrego mi vida al Salvador y Redentor de mi alma, Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Gracias a nuestro hermano Fernando por siempre acompañarnos cada domingo. El próximo domingo, si Dios quiere, a esta misma hora, por esta emisora Radio Alma Cristiana. Que el Señor te bendiga, tu hermano Jonathan Stubbs y nuestro hermano Fernando Frías. Shalom, hasta la próxima. ¿Quieres estudiar teología? ¿Te gustaría conocer más de la palabra de Dios? ¿Predicar el Evangelio con precisión? Ven con nosotros a estudiar teología en la Universidad Teológica Shalom, donde impartimos licenciatura, maestría y doctorado en teología. Las inscripciones están abiertas ya. Para las primeras personas en este mes, inscripción gratis en Santo Domingo, República Dominicana. Para contacto, comunícate ahora al teléfono 829-836-0088. Universidad Teológica Shalom, a la luz de su palabra.